¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos al Fin del Dinero en Tele 13 Radio. Son las 2 de la tarde en punto. Iniciamos el capítulo 215 en esta jornada de día martes 17 de junio. ¿Cómo estás, Pamela Ausenkirk? ¿Cómo te va? Hola, Diego. Muy bien, ¿y tú? Muy bien y expectante con el tema que vamos a tratar hoy día, que es un tema que seguramente vamos a seguir tratando por muchos programas más. Sí, lo hemos hablado de distintas aristas, qué pasa con el envejecimiento de la población, pero el tema de hoy particular a mí también me interesa mucho, es cómo aprovechar el talento más senior. Claro, que están haciendo las empresas algo por aprovechar a aquella persona que ha adquirido, que tiene más experiencia, que tiene más años por lo mismo. ¿Saben sacarle partido a eso? Yo diría que poco, pero vamos viendo qué nos va a contestar nuestro invitado. Es muy buena la conversación. Estamos en vivo en todas las plataformas de TLTC Radio, estamos también en YouTube y como siempre saludamos a Andrea Rivera. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo te va? Hola, Andrea. Muy bien, ¿y ustedes? Bien, con ánimo de día martes, con una conversación que se viene muy interesante y atentos a la mañana de esta jornada. Harta noticia. Harta noticia. Harta noticia. Ya, nos quedamos entonces muy atentos a los titulares de las noticias más importantes del día. La Cámara de Diputados aprobó el informe elaborado por la Comisión Mixta respecto al proyecto de fraccionamiento pesquero, el cual resolvió las diferencias entre la Cámara y el Senado en torno a la distribución de la cuota de merluza y el sistema de financiamiento. El proyecto será sometido a votación por el Senado. El gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, declara en calidad de imputado ante la Fiscalía Oriente en el marco de las indagatorias por el eventual fraude al fisco en su campaña a la reelección. Orrego adelantó la diligencia que estaba programada para este jueves, un día después de que personal del OS7 de Carabineros incautara sus dispositivos electrónicos en su domicilio y oficinas del GORE. La candidata presidencial del Partido Comunista, Yanet Jara, descartó sumar a Daniel Jadwe a su comando y argumentó que queda una semana para las primarias, por lo que no tiene sentido cambiar su configuración. En tanto, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, matizó su respuesta de sumar al exalcalde y aseguró que no todos lo hacen desde una estructura o mando. La Junaep aseguró haber incorporado los planteamientos de la Contraloría en su auditoría del 2024 y que a abril de este año ya distribuyó más de 25 millones de útiles escolares. Todo esto luego de que el ente controlador detectara que hay 5 meses de retraso en la entrega de dichas herramientas. El organismo manifestó que se reforzó el control de plazos para una entrega oportuna y eficiente. En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó matar al líder supremo de Irán por ahora, aunque aseguró que conoce su paradero y exigió su rendición. El mandatario aseguró que Ali Khamenei es un blanco fácil, pero allí está a salvo, aunque subrayó que su paciencia se está agotando. Escuchas El Fin del Dinero. Muchas gracias, Andrea Rivera, que tengas una muy buena tarde. Gracias, Igual para Andrea. usted, que Nos esté vemos muy bien. mañana. Nos vemos mañana. Tema de apertura de esta jornada de día martes, Pamela. Es un poco la otra cara de la moneda, lo que vamos a hablar después, ¿ya? Porque por un lado tenemos obviamente el envejecimiento de la población, pero por el otro también cómo han venido cambiando todos los negocios, cómo ha venido cambiando la economía en general con la aparición de inteligencia artificial, Claro, de los medios y de las nuevas, obviamente, generaciones. Y hoy día vengo a mostrarte una nueva lista que publica Forbes. A Así ver. que me gusta traer este tipo Sí. de listas, yo creo que es entretenido, que es con los 50 creadores de contenido más ricos del mundo. Del mundo. Del mundo. Lamentablemente te lo voy a adelantar. Spoiler total, ¿Mm? no hay ningún latinoamericano. Germán Garmendia no está. No está. No está nuestro amigo No está, Germán, no hay- chileno, era de los hace no mucho, era de los más famosos. Estamos hablando de otra escala acá. Ya. Esto es debe ser muy dinámico quienes van avanzando y quedan en la primera De posición. todas maneras, muy dinámico y tiene mucho que ver con el auge de la inteligencia artificial que está transformando la manera en que los creadores de contenido producen y distribuyen también sus videos, obviamente llegando a distintas escalas y también la calidad de las producciones han ido mejorando de manera muy significativa. ¿Sabes cuánto representa en monto, en cifras, Ya. esta industria? No sospecho. La economía de los creadores en Mm. 2025 alcanzó ingresos de 800, o está alcanzando ingresos de 853 millones de dólares solo entre los 50 creadores más ricos, No entre te Instagram, puedo creer. TikTok, YouTube y todo. Y eso es un aumento del 18% con respecto al año anterior. Y a mí lo que me llama la atención, porque ya obviamente estamos hablando de cifras muy, muy significativas, 3.400 millones de dólares, perdón, me quedé con la cifra que viene después, 853 millones de dólares no es menor, pero imagínate la cifra de seguidores que tienen. ¿Cuánto? 3.400 millones de personas.
No te puedo creer. O sea, por eso te decía que es otra escala. Sí, Claramente sí, desde sí, Chile sí, va a sí, ser un sí. poquito difícil conseguir este tipo de 3.400 millones de seguidores. 3.400 millones de seguidores. Mira, Goldman Sachs estima que existen 67 millones de creadores en todo el mundo y estima que al 2030 esta cifra se va a casi duplicar. 107 millones de creadores en el mundo. Y lo que sí me parece interesante es que este mismo informe de Goldman Sachs afirma que el entorno de financiamiento privado para los creadores es el más fuerte que se ha visto nunca y que en general hay mucho capital que está apostando precisamente por este tipo de influencers o de creadores de contenido. Tiene sentido con ese nivel de alcance. Por ejemplo, de los top 10, ¿cuántos seguidores pueden llegar a tener? Mira, ¿sabes cuál es el número uno? No. Yo creo que este sí lo conocemos, o A yo por ver. lo menos lo conocía. Mr. Beast. Ah, sí, lo conozco. ¿Viste? Que lidera la lista con 85 millones de dólares en ganancias ¿Ya? y una audiencia de 634 millones de seguidores. Y lo Ya. interesante es que no se queda solamente en la parte de creación de contenido, sino que esto va mutando a otro tipo de industrias y ha expandido primero con todo lo que son sus Beast Games, su programa de juegos, pero también tiene marcas como Feastables, los chocolates, que por lo menos a mí me piden bastante, mis niñas. Mr. Beast Burger, o sea, ha ido de alguna manera mutando también a otros negocios. Entonces, O sea, la cantidad de nuevos negocios que se pueden crear con ese Exacto, alcance. con la marca al final. Claro, finalmente su marca. así es, así La que, marca personal, como diríamos. así que ahí hay un nuevo nicho. ¿Algún tanto- otro nombre dentro de este ranking? pero Así por que, supuesto, que podamos yo no los conocer, conocía digamos. mucho, A ver. pero el segundo puesto es para Darman, que ha construido un estudio en Hollywood con cientos de empleados y produce videos con miles de millones de visitas anuales, imagínate. El tercero lo conozco. El tercero lo conozco. Jake Paul, porque peleó contra Mike Tyson. Se hizo Así conocido, fue en Netflix y se hizo muy conocido. Y hay otro del listado, la verdad es que conozco bien pocos, debo reconocer, quizás debe ser por mi edad, pero encontré otro que peleó con Floyd Mayweather, está bastante más abajo, está en el lugar, acá, 15. Logan Paul, también se hizo También. conocido por una pelea de box ante una Exacto, super figura. Exacto. Hay muchos que son creadores de podcast, hay muchos que vienen del mundo de TikTok. Yo, por ejemplo, conocí a Charlie D'Amelio, que es Sí. más que nada desde TikTok y que ahora de hecho debutó en Broadway. O sea, hay una lista bastante amplia de influencers o de creadores de contenido y como decimos, la verdad es que es una economía, una industria que va a ir creciendo de manera bien significativa de la mano obviamente de todas las nuevas tecnologías. ¿Quién también. será el primer chileno en llegar a, no sé si a la lista de los 50, pero a un ranking? Nico Orellana, tal vez. Pancho Quizás habría Ackerman, que estoy mirar pensando. esta misma lista de Latinoamérica y ver ahí si hay más posibilidad de que aparezca en Chile. Interesante. Vamos a buscarlo. Muy buen tema. Son las 2:08 de la tarde. Las finanzas humanas se toman a esta hora de la tarde en Tele 13 Radio. Escuchas El Fin del Dinero. Le damos la bienvenida, le agradecemos que haya venido de manera presencial a los estudios de Tele 13 Radio, acá al Fin del Dinero. Constanza Osa, gerente general de Krebs Consulting. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Constanza, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias por acompañarnos para hablar de un tema que ya anticipábamos muy interesante con respecto a los desafíos que se vienen con el envejecimiento de la población. El número en algunas de las conversaciones que hemos tenido decían que el 2050 cerca de un tercio de la población en Chile va a tener sobre los 60 años. Si le sumamos también que hay menor natalidad, creo que esto tiene desafíos potentes en todo sentido. Pero partamos por el presente. ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que está pasando hoy día con respecto al talento senior o senior en el mercado laboral, Constanza? Sí, bueno, primero muchas gracias por invitarme, feliz de estar acá. Yo te diría que el mercado laboral está hoy día en un punto de inflexión, en el que efectivamente se está ya notando un cambio que se viene dando desde hace un tiempo, pero hoy se hace mucho más evidente, que tiene que ver efectivamente con el envejecimiento de la población, pero que al mismo tiempo va acompañado de que las carreras laborales se han acortado drásticamente. Ya no existe esta carrera tradicional larga en que los ejecutivos trabajaban, no sé, por 20 años en la misma empresa y salían cuando ya les tocaba jubilarse como con honores, ¿cierto? Sino que hoy día los profesionales se ven muchas veces obligados a dejar de trabajar tipo 50, 55 años y ya les está costando entonces volver a reinsertarse a algún trabajo visto como de la forma más tradicional por un sesgo etario en el fondo de que son vistos como o muy costosos por una parte o poco ágiles,
menos capaces de innovar, menos adaptables, etcétera. Y van quedando fuera del mercado laboral con un montón de consecuencias negativas, por supuesto, desde distintos ámbitos. A nivel personal, obviamente esto les afecta a nivel de sus ingresos, también a nivel de bienestar social, emocional, incluso de salud física. O sea, hay estudios que demuestran que estas personas, o sea, que esto puede tener incidencias en temas de salud pública, ¿ya? Salud mental, indudablemente. Salud mental, pero también enfermedades físicas, porque son personas que van quedando fuera del sistema, van menos a controles, tienen menos plata para en el fondo ir a hacerse exámenes, etcétera. Bueno, y por otro lado también impactos a nivel incluso como macroeconómicos. Constanza, claramente acá todos los efectos son de alguna manera causados por múltiples o diversos temas distintos. Entonces, acá haciendo un poquito el diagnóstico todavía, ¿tú dirías que el hecho de que hoy día tengamos que el talento senior está de alguna manera siendo menos reconocido por las empresas, tiene que ver con que las empresas están buscando adaptarse a nuevos públicos, como lo que hablamos al comienzo, ¿no es cierto?, esta creación de contenidos, por ejemplo, o tiene que ver también con que el senior no ha ido sabiendo capturar bien la experiencia o mostrar bien la experiencia o lo valioso de su experiencia, o que no ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías? ¿Cuál es tu diagnóstico al respecto? Te voy a hablar más como de lo general, a modo general, porque por supuesto uno puede ir analizando caso a caso y hay casos individuales distintos. Lógico. Pero yo diría que es muy fuerte lo del sesgo etario que te comentaba yo. ¿Ya? Hay como un prejuicio de que la gente mayor es menos adaptable, no va a poder incorporar, por ejemplo, estas nuevas tecnologías que cada vez irrumpen con más velocidad y van quedando obsoletas y hay que aprender rápidamente un nuevo sistema, un nuevo ERP, un nuevo software, y que la gente mayor no va a tener esa capacidad. Ese sesgo por parte de las empresas en el fondo a la hora de contratar. Exactamente. Entonces se prioriza integrar gente joven que ya viene con este conocimiento adquirido, o que son en el fondo nativos digitales, por lo tanto tendrían mayor facilidad para aprender tecnologías nuevas, ¿ya? Eso está muy fuertemente instalado. Por otra parte, yo te diría que efectivamente las compañías hoy día están tratando de hablarle a un público más joven, y se intenta como llevar esa cultura joven, digital, ágil, innovadora al interior de las compañías, y las personas mayores uno podría pensar que tienen una menor posibilidad de adaptarse a una cultura empresarial más juvenil, entre comillas. Estoy hablando como de etiquetas. Sí, claro, sí. Ahora, lo primero que comentábamos es efectivamente un sesgo que no tiene realmente evidencia en la práctica, ¿ya? Por ejemplo, si miramos el mundo de las startups en Estados Unidos, más del 50% de los nuevos negocios están siendo creados por personas de mayor de 50 años. Y eso rompe, por supuesto, ese mito de que no son capaces de innovar. Entonces, incluso si uno se va como a la experiencia, personas mayores de 50, 55 años, la cantidad de veces que han tenido que reconvertirse es mucho mayor que alguien joven. O sea, han pasado crisis, han tenido que cambiar de trabajos, de industrias, de áreas. Han desarrollado, por supuesto, una capacidad de reinventarse mucho mayor. Lo que pasa es que no lo estamos viendo o no creemos que eso sea así. O sea, un prejuicio. Sí, absolutamente. En esa misma línea y profundizando en esto, Constanza, si te llamaran de una empresa, precisamente que necesitan argumentos, necesitan como tener más información correspondiente a tu expertise, ¿cómo bajaría lo que es el valor de la experiencia y cómo puede aportar finalmente a una empresa cualquiera? Mira, a mí yo en mi rol de headhunter, a eso me dedico yo en Krebs, está nuestro rol como consultores finalmente, en poder asesorar a nuestros clientes en que efectivamente hay harto valor en la gente más senior que pueden seguir aportando a las empresas, ¿ya? Ahora, gracias a Dios igual hoy hay distintas formas de seguir activo en etapas posteriores, ¿ya? Y yo creo que ahí está un poco cómo se tiene que ir diseñando el futuro del trabajo, ¿ya? Que existen por suerte hoy día más opciones a través de seguir activo en el fondo a través de mentorías, trabajos por proyectos, de manera freelance o emprendimiento, como comentábamos, que son hoy más válidas que antes. Antes solo estaba como permitido esa carrera tradicional, corporativa, hoy día no, pero a veces cuesta porque financieramente no eres capaz de poder elegir entre esas opciones, y es porque no tuviste una adecuada planificación financiera, porque tuviste lagunas, porque tu costo de vida todavía es muy alto
y no eres capaz como de elegir, de tomar una de esas alternativas por elección, sino que más porque en el fondo es por necesidad. Por descarte. Sí, Exacto. por descarte. Y pensando quizás antes de entrar a evaluar precisamente eso, en cómo se puede reinventar uno, volvamos a las empresas. ¿Cómo podemos trabajar como sociedad, como país, para eliminar los sesgos etarios en los procesos de contratación? Porque al final hay muchísimos estudios que apuntan a que la diversidad en general, no solo de género, sino probablemente también etaria, contribuye mucho a crear valor para las compañías. Entonces, ¿cómo se puede trabajar? ¿Qué tipo de políticas públicas ves tú que hacen falta precisamente para tratar de incentivar a las personas a aprovechar este talento más senior y eliminar estos sesgos etarios? 100%. Efectivamente, equipos diversos y diversidad uno lo tiene que mirar en todo nivel, en el fondo. Toman mejores decisiones, son más ágiles, innovan más. ¿Ya? Eso está demostrado a través de distintos estudios y eso incluye diversidad de género, diversidad etaria, diversidad de experiencias, de perspectivas, etc. ¿Ya? Hay un grupo de parlamentarios que incluso está promoviendo hoy día presentar un proyecto de ley que obligue a las empresas a contratar un porcentaje de profesionales, incorporar a sus equipos mayores de, no sé si 50 o 55 años, ¿ya? Un poco para obligarlos también a incorporar diversidad en ese ámbito también, como así ya lo hemos visto con las mujeres. Pero vamos a terminar llenos de cuotas. Llenos de cuotas. Yo, más allá de si ese es el mejor camino, no sabría decirte, y no soy experta en ese ámbito, en el fondo. Sí me parece, lo que yo sí veo valor en eso es que se esté empezando a conversar, que empiece a ser un tema porque vamos a vivir cada vez más. Y sí, en el fondo la gente, es como paradójico, en el fondo la gente vive más pero trabaja menos. Y por otro lado tenemos a las organizaciones que reclaman que hay escasez de talento, ¿ya? Entonces tenemos un grupo muy grande de la población, como dices tú, en unos años más va a ser el 30% de la fuerza laboral, que los estamos dejando fuera del juego, y yo como empresa reclamo que no tengo dónde ir a buscar talento y tengo ese enorme fuente de talento ahí disponible, con ganas todavía, con energía. Entonces me parece muy valioso que se esté conversando eso porque efectivamente hay que empezar a repensar las trayectorias laborales para poder como responder al contexto actual que estamos viviendo, una población más envejecida, todo lo que veníamos En esa conversando. línea, Constanza Osa, y de lo que hablábamos al inicio con respecto al presente, en Chile, ¿se puede mirar hacia afuera, países más desarrollados, que ya hayan tenido este problema, que ya lo estén trabajando, o empresas de países más avanzados que lo tengan sobre la mesa, y no sé si lo hayan solucionado, pero que igual tengan un trecho avanzado antes? Sí, de hecho, si vamos a los países de la OCDE, hay, por ejemplo, en Chile la participación en el mercado laboral de personas de sobre 55 años no llega a ser un 60%. El promedio de la OCDE, el promedio de la OCDE supera el 70%. ¿Ya? Entonces ahí, por supuesto, que hay países que podemos ir a mirar. No sé bien yo específicamente qué cosas han hecho, pero hay países que lo tienen mejor resuelto que nosotros, evidentemente. Y me parece a mí que es importante como país, como estrategia país, buscar soluciones que apunten a aumentar esa participación, porque también tiene efectos directos a nivel económico. O sea, en el fondo, esos países que han logrado avanzar en participación laboral de ese segmento también han visto aumento en su Producto Interno Bruto. ¿Ya? Y hay estudios que muestran que como bloque, por ejemplo, los países de la OCDE, si logran aumentar también esa participación, podrían aumentar en un 3% el PIB. Constanza, tú en tu rol de CEO de Krebs Consulting, tienes una alianza, por lo que estuve viendo, a nivel internacional, ¿no es cierto?, de precisamente búsqueda de ejecutivos, que es Kestia. Y ahí es donde me gustaría empezar a comparar un poco al margen de qué porcentaje de la población mayor de 50 está trabajando en cada país. ¿Qué buscan las empresas? ¿Qué buscan las empresas en Chile a la hora de contratar ejecutivos? ¿Y qué buscan las empresas afuera a la hora de encontrar ejecutivos? Y si efectivamente es lo mismo al final. Sí, gracias por mencionarlo. Somos parte de Kestria, que es la red más grande de headhunters en el mundo, así que tenemos partners en más de 40 países. Vengo llegando ahora, de hecho, de Budapest, de la conferencia que hacemos una vez al año, donde nos juntamos todos y ahí salen un montón de temas súper interesantes en que compartimos en el fondo buenas prácticas, nos contamos cuáles son las tendencias en cada país.
Y antes de responder un poco qué buscan las empresas, de hecho, salió este mismo tema que estamos hablando hoy día en esta conferencia. Y ahí, por ejemplo, tuvimos una conversación súper interesante con nuestros socios de España, donde el core de su negocio hoy día está siendo enfocado en el talento senior. Y tienen cada vez más empresas de ciertas características pidiéndoles incorporar gente de más de 50 años, ¿ya? ¿Qué tipo de empresas? Por ejemplo, empresas medianas, más chicas que no tienen presupuesto tal vez para contratar a un super CFO, súper seco, súper caro. Entonces les dicen, necesito resolver, por ejemplo, un tema de financiamiento y para eso necesito a alguien seco, trabajando 6 meses conmigo. Y Tony, nuestro socio allá, les pone a alguien por 6 meses, a alguien súper probado, porque ya tiene más de 55 años trabajando en finanzas. Esta persona va, trabaja 6 meses a tiempo completo en esa empresa, les resuelve el tema de financiamiento, negocia con los bancos, qué sé yo, y luego sale. Y hay un mercado, el fondo de trabajadores senior que trabaja de esa forma. Como asesores al final. Como asesores, pero en el fondo tienen esquemas como súper, hay un contrato súper establecido, súper formal, ¿ya? No es como el trabajo freelance que conocemos acá en Chile, que es más bien informal, como pololos en el fondo. Allá está súper como definido el tipo de trabajo, se llama intern jobs. Y hoy día en España, nuestros socios de Kespria en España están enfocando casi todos sus esfuerzos hacia ese segmento. Súper interesante y lo estamos explorando porque en Chile yo creo que tal vez todavía no se había hecho notar tanto este problema que estamos conversando hoy día, pero cada vez va a ser más relevante. Constanza Osa, ahora desde la mirada de todos vamos a envejecer, todos vamos a llegar a una cierta edad mayor. Desde la mirada financiera o de las finanzas personales de las personas mayores, ¿cómo se debiera empezar a ver los que tienen hoy día 30, 40? Porque va a cambiar el escenario, evidentemente, por lo que hemos estado hablando. ¿Cómo debieran comenzar a planificar financieramente su futuro las personas, independiente de cómo se vaya acomodando el mercado laboral con ellos? Es un tema complejo, pero hay que mirarlo. No soy experta en finanzas, pero sí, bueno, yo les comentaba al comienzo que probablemente muchas de las dificultades que tienen hoy día los profesionales senior, de ver cómo siguen aportando profesionalmente mientras van siendo dejados fuera, etcétera, muchos de los dilemas y que muchas veces se ven en la disyuntiva de tomo este trabajo aunque no me gusta, tiene que ver con que no hubo una planificación financiera considerando que vamos a vivir más, que estoy siendo considerado viejo antes de tiempo, etcétera. Probablemente estas personas no sabían que eso iba a ser así en su momento y tomaron decisiones financieras en otras etapas, en otros contextos. Yo creo que los profesionales jóvenes de hoy tienen mucho que aprender de este talento senior y yo creo que ahí la mentoría financiera que ellos pueden hacer, por eso es importante también incorporar estas miradas a las empresas porque ahí hay un traspaso de experiencia intergeneracional que es muy enriquecedor para los equipos, de cómo planificar tu carrera. Los profesionales jóvenes entran hoy día con muy buenas habilidades técnicas, pero sin saber necesariamente cómo planificar una carrera, cómo administrar el dinero, cómo proyectarlo hacia el futuro. Y yo creo que esta experiencia que sí traen hoy día, en el fondo que es como experiencia valiosa, pero no desde la nostalgia, sino que desde la experiencia viva, lo están viviendo hoy día. Constanza, yo te voy a sacar un poquito de este tema de talento senior y, bueno, tú ya llevas, no sé, 5 o 6 años como gerente general de Krebs Consulting, de Headhunter, como tú decías. Y a mí me gustaría preguntarte por el mercado laboral en general. ¿Tú has visto que se ha empezado a dar un repunte? Porque nos llevamos quejando de que tenemos altos niveles de desempleo, obviamente a raíz de una economía muy desacelerada, ¿no es cierto?, que ha estado con muy bajo crecimiento. Pero tú ya has empezado a ver que de alguna manera se ha ido reactivando el mercado laboral o todavía seguimos un poquito deprimidos en ese ámbito. Mira, yo no sé si es porque tenemos suerte o porque somos muy buenos, pero nos ha ido bien todo este tiempo, ¿ya? Independiente de que uno habla con otros headhunters que te dicen, pucha, está todo más lento, hay menos pega, etcétera. A nosotros en Krebs, por suerte, hemos mantenido como un volumen de procesos de búsqueda bien estable, yo te diría que desde saliendo de la pandemia. Así es que me cuesta un poco medirlo como solo desde lo que siento, porque si yo me voy solo a mi trabajo, estoy bien a tope en el fondo. Sí. Ahora, en conversaciones, como les decía, con otros headhunters, lleva un tiempo ya más bien lento.
Y uno mira, claro, las cifras de desempleo, como dices tú, y efectivamente conversa con eso. Yo te diría que lo que sí logro como medir muy bien a través del contacto con nuestros clientes es hacia dónde las empresas están enfocando sus esfuerzos y los perfiles que están buscando. Entonces, en épocas más restrictivas, con presupuestos más acotados, en épocas de crisis, etcétera, nuestros procesos de búsqueda han estado muy enfocados en áreas de control de gestión, de control de costos. Hemos estado este año con muchas búsquedas en áreas de impuestos, en fondo, que es las áreas donde las empresas logran finalmente generar ahorros, controlar las inversiones, etcétera. Y por otro lado, trabajamos harto con empresas chilenas, pero que tienen presencia en otros países, y hemos visto también que sus búsquedas se han estado yendo también fuera de Chile. En fondo, buscar un country manager para, no sé, Perú, gerente de desarrollo de negocios del corporativo, pero para ver desarrollo de negocios fuera de Chile. Eso sí es algo que hemos visto fuerte estos últimos años. Entonces, para cerrar y en honor al tiempo, lo último, y ya como a modo de resumen, ¿tú ves que las empresas, en base a la experiencia que tienen ustedes con el contacto, están viendo la importancia finalmente de incluir el talento senior en sus operaciones? ¿O todavía falta? Yo creo que no tanto. Lo van a ver. No. Lo están por ver. Esperemos. Sí, yo creo que no tanto. Y lamentablemente, en Chile funcionamos harto a través de que nos pongan leyes o nos obligan a hacer cosas. Yo creo que esta discusión que se está generando ahora, no sé en qué va a terminar. Tampoco, como les decía, estoy segura si es el mejor camino, pero va a obligar a las empresas a empezar a mirar estos temas. De todas maneras, un temazo. Constanza Osa, gerente general de Krebs Consulting, muchas gracias por haber estado en el fin del dinero. Muchas que esté muy bien, Constanza. Muy bien. ¿Un consejo antes de despedirnos, Pamela? ¿Sabías que ahora en Mercado Pago puedes ahorrar con distintos objetivos? Se trata de una nueva función que permite distintos fondos específicos como patente, matrícula, vacaciones o cualquier objetivo que te propongas. Lo mejor es que ese mismo dinero ahorrado puede crecer todos los días sin hacer absolutamente nada. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre. Ya viene don Agustín Lizana con lo que marca la tarde a Tele 13 Radio. Nosotros nos reencontramos mañana. Mañana, que a las estén 2 muy de la bien. tarde. Chau. Chao, chao.